Bienvenidos amigos a Mujer Express. El día de hoy nos acompaña el licenciado Leopoldo Trujillo, psicólogo, y vamos a hablar sobre las crisis de vida. Así que bienvenido, don Leopoldo. Un placer tenerlo aquí de nuevo, como siempre. Gracias, Claudia, y un placer para mí siempre estar aquí con todos ustedes compartiendo. Cuéntanos un poquito, cuando uno dice que está muy de moda que la gente diga, tengo una crisis, estoy en una crisis, tengo una crisis emocional. Cuando hablamos de crisis, ¿de qué estamos hablando? Bueno, una de las causas principales y lo que pasa en las crisis es que son cambios. O sea, ya la cosa cambió. Hay generalmente una ruptura del equilibrio de lo que venía siendo. Son cambios traumáticos generalmente. Nos sentimos como en una época de desorganización, de caos, de confusión. A eso es a lo que nosotros le llamamos crisis, y puede ser de diferentes tipos. Claro, a eso voy. Cuando hablamos, que tú dices, puede ser de diferentes tipos, ¿de qué estamos hablando? Porque de repente puede ser, como tú dices, un cambio, qué sé yo, me botaron del trabajo y entré en crisis. ¿Sabes? O sea, estoy pasando por la menopausia, tengo la crisis de la menopausia. O sea, el ser humano pasa por diversas crisis, entonces, normales a lo largo de la vida, o hay unas también puntuales. Bueno, aquí es de todo. Okay. Lo importante es saber que todos, en cualquier momento de nuestra vida y en las diferentes etapas de nuestra vida, atravesamos por alguna crisis. Okay. Y no por eso es el fin del mundo, no solamente me pasa a mí, nos pasa a todos. Okay. Y las crisis pueden ser de diferentes tipos y de todo, y de diferentes magnitudes. Okay. Incluso lo que para mí puede ser una crisis que es el fin del mundo, puede que para otra persona no lo sea. Entonces, pero has mencionado unas crisis que son bastante comunes entre la población, y se les suele llamar como crisis del desarrollo o de la vida. Por ejemplo, la crisis de la adolescencia, o sea, de la preadolescencia. De la preadolescencia, la crisis de los 30, la crisis de los 40. La crisis de los 50. Los 50, la menopausia. O sea, todas esas son crisis que tienen que ver ya más con el desarrollo de nuestra vida. Y más fisiológico quizás, o sea, tiene un componente fisiológico. Tiene un también. Componente hormonal, fisiológico, social también. Me gustaría que alguna vez hablemos de la crisis de la adolescencia y la preadolescencia, que se le quiere llamar de que es normal, es natural, son las hormonas las que generan la rebeldía. No, pero hay otros componentes sociales, componentes familiares, educativos, que también influyen para que sea más o menos fuerte la crisis. Claro, ¿en qué depende lo que tú dijiste? Es algo muy importante. Lo que a lo mejor para mí es una crisis, y por ejemplo de los 40, que ya los pasé, ¿verdad? A lo mejor yo lo viví, lo asumí tranquilamente. Otra persona puede decir, voy a cumplir 40, qué horror, no sé qué. ¿En qué depende de qué radica esa intensidad de la crisis? Depende de varios factores, y uno de los más importantes, que me gusta mucho aclararlo, es porque cuando llegas a los 40, venís y haces como un recuento. Entonces hacemos como un antes y un después. Es una cosa horrible. Exacto. Y en ese recuento que hacemos, de acuerdo a las satisfacciones de vida que nosotros podemos interpretarlo, de esa manera vamos a llegar a la nueva etapa de nuestra vida fortalecidos, agradecidos con lo que hemos vivido, o con aquella sensación de que como que nos perdimos de algo, y eso puede acrecentar. Claro, entonces es totalmente personal, es decir, independientemente de lo que hablábamos al principio, ¿verdad? De que hay ciertos cambios y hay crisis del desarrollo donde sí hay cambios fisiológicos, tiene más peso la manera como cada persona lo ve, como cada persona lo asume. Como cada persona lo asume, como cada persona lo interpreta. Y por todas las experiencias previas que te llevan a hacer ese recuento y darte cuenta si valió la pena llegar a los 40, o quisiera todavía tener 20 y 30, como volver a tirar los dados para haber hecho las cosas diferentes. Claro. Ese sentimiento de frustración o de satisfacción hace que la crisis la afrontemos de una u otra manera. Y por supuesto que el componente emocional está presente. Claro, y el fisiológico, por ejemplo, a ver, cuando hablamos de la crisis de la menopausia, por ejemplo, hay un componente real fisiológico, pues, o sea, hormonalmente las mujeres sufrimos de alguna manera, y eso se refleja en nuestro humor, en una cantidad de cosas. Entonces no es que nos los estamos inventando, hay otras que nos inventamos. Sí, no es que no las estemos inventando, pero a eso le sumas las influencias externas, las circunstancias, tu manera de interpretar, de asumir los problemas. Entonces ahí puedes hacer un caos de la menopausia, o lo podés llevar de una manera un poco más asimilable. Ok, entonces en el caso, por ejemplo, de la menopausia, no, yo diría que en cualquier caso, en el momento que estemos atravesando por una crisis,
¿Cómo sabemos? Hay mucha gente que ni se da cuenta, ¿sabes? Y es su entorno que le dice, a ti te está pasando algo, pero ¿cómo sabemos, oye, esto que me está pasando es una crisis? O sea, hay ciertos, no sé, banderas que se levantan, exacto, indicadores que tú digas, esto es una crisis, va a pasar, pero me lo contesta después de este cortecito comercial, ¿viste? Usted no se mueva, que ya regresamos con más de Mujer Express. Seguimos, amigos de Mujer Express, conversando con el licenciado Leopoldo Trujillo, psicólogo, sobre las crisis de la vida en general. Te preguntaba yo, ¿cómo puedo darme yo cuenta o si hay elementos que me dicen, ok, estás pasando por una crisis? ¿Dónde podemos poner ese puntito? Esa línea sería un poquito bien delicada como determinarla, claro. a dónde empieza a ser crisis y a dónde deja de ser crisis. Lo principal es que tenemos un desequilibrio en nuestro entorno, en lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Nos genera un malestar subjetivo. Vemos ciertos problemas, vemos la dificultad de resolverla con los recursos que nosotros hemos estado acostumbrados a resolver los problemas previamente, ¿verdad? Claro. Entonces, pero va a depender, cuando decimos, esa es una época de cambios, es una crisis implica cambios. Entonces, dependiendo de las decisiones y de las acciones que yo tomo y de la actitud con la que lo asumo, puede ser más fácil o más difícil de llevar, dependiendo incluso de la manera en la que yo estoy o no estoy preparado para una crisis. Te voy a poner un ejemplo puntual. Un despido laboral es una crisis. Claro. Sea como sea, es una crisis. Sí. Pero de pronto tú tenés una preparación, tú has seguido actualizándote en tu carrera y simplemente empezás a mandar currículums y conseguís trabajo. Lo conseguís en un mes. Se vuelve una crisis bastante corta, pero no deja de ser crisis. Ahora viene una persona y le dan su indemnización y viene con la indemnización, le empieza a despilfarrar, hace changoneta, no se preocupe en conseguir otro trabajo. Esa persona lo que está haciendo es alargando la crisis financiera, crisis laboral que le va a venir, y si encima no está actualizada, no se ha seguido preparando, a esa persona le va a costar mucho encontrar trabajo. Y esa crisis se le va a volver un problema cada vez más grande. Pero viene otra persona y de pronto con lo que le dieron de indemnización pone un negocio. Resulta que esa, que era una crisis, fue la mejor... lo mejor que le pasó. Lo mejor que le pudo haber pasado para poderlo potenciar y hacer algo mucho más grande de lo que estaba haciendo. Va a depender siempre de cada persona, obvio. Es muy individual. O aunque, entiéndanlo bien, todos pasamos por ciertas crisis alrededor, o sea, a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Pero las vamos a manejar de maneras diferentes. Eso es la parte que es personal, porque normalmente, o sea, las mujeres todas pasamos por la menopausia, o sea, ahí no hay... Todos pasamos por la adolescencia. Va a depender de esa carga quizás emocional o de nuestra educación, o cómo nos han educado, o qué nos han enseñado, qué herramientas tenemos para reaccionar ante esto. Y las acciones y las decisiones que tomemos, porque en un momento de cambio debemos de tomar acciones buscando una solución. Otro ejemplo que a mí me gusta poner, crisis matrimoniales, todos atravesamos crisis matrimoniales, pero de pronto te tienen que llevar a la encrucijada, o la superamos y nuestro matrimonio se fortalece, o bueno, cada quien agarra por su lado y continuamos con nuestras vidas, cualquiera de las dos. Lo importante es no continuar en el mismo problema. ¿Hasta dónde te lleva una crisis mal manejada? O sea, o algo que no la puedas manejar. ¿Hasta dónde te puede llevar? O sea, es infinitas posibilidades. Pero de pronto tenés una crisis matrimonial y se te ocurre la brillante idea de que para reavivar el matrimonio, voy a tener un hijo. Y de pronto es un cambio que también puede generar estrés en las dos personas. Y profundiza la crisis. Correcto. Y lo que haces es profundizarla y atraes a otra persona, ya vienen más problemas económicos y quién sabe a dónde puede llegar esa crisis. Pero una crisis entre dos personas en un matrimonio la tienen que resolver entre ellos. No podemos esperar de que vengan otras personas a resolverla. Nos pueden ayudar, nos pueden asesorar. Podemos buscar. En el caso, por ejemplo, de un matrimonio es primordial, diría yo, es básico saber, bueno, qué quiere cada persona, ¿verdad? Tú estás en una crisis, yo tengo 16 años casada, por ejemplo, y he tenido mis crisis. Uno tiene sus bajos y sus altos, y el que diga que no, bueno, milagro, pues, no sé cómo. Todos tenemos, pero yo creo que lo importante en ese caso, por ejemplo, en una pareja donde es una crisis, digamos, de dos, bueno, ¿qué quieres tú, qué quiero yo? Porque si yo estoy pensando en, bueno, hasta aquí llegamos y me voy a divorciar, y el otro está pensando en recuperar la relación,
obvio que hay una discrepancia y que no vamos para el mismo lugar. Exacto, entonces se tienen que aclarar, se tienen que sentar y bueno, tomar una decisión en común. Pero es importante saber que muchas de las crisis que nosotros podemos estar atravesando tiene que ver también con acciones o decisiones mal tomadas o no tomadas en el pasado. Claro. Por ejemplo, si nosotros no estamos estudiando, no nos estamos preparando, y cuando digo prepararme me refiero a aprender algo, un idioma, un oficio, cualquier una carrera, cosa, lo que sea, pero bueno, herramientas. Claro. Si yo no estoy llenándome de herramientas para el futuro, tenerlo por seguro que te espera a la vuelta de la esquina una crisis económica financiera. Claro, eso en lo que tú estás diciendo a nivel económico. A nivel emocional, ¿qué tipo de herramientas necesitamos para poder superar una crisis? Porque esas no las aprendemos en la universidad, no las aprendemos. No. Eso normalmente lo aprendemos en casa. ¿Qué tipo de herramientas deberíamos estar enseñando los padres a nuestros hijos para que en un futuro una crisis no se convierta en una tragedia, sino que sea manejable? ¿Qué deberíamos básicamente estar enseñando o aprendiendo? Excelente pregunta, y dos respuestas puntuales y básicas: autoestima, inteligencia emocional. O sea, inteligencia emocional, la manera en la que yo puedo reencauzar, canalizar, manejar, no solo controlar y reprimir, manejar adecuadamente mis emociones en la búsqueda de soluciones y de tener una mejor calidad de vida. Claro, porque en muchos casos, por ejemplo, porque yo creo que eso es importante, a veces ahí nos equivocamos un poco los padres, enseñamos mucho académico, pero olvidamos la parte emocional, y se ha demostrado que emocionalmente un niño que tenga inteligencia emocional, o un adolescente o un adulto que tenga inteligencia emocional puede ser mucho más exitoso que uno que es brillante académicamente pero no tiene ese manejo emocional. ¿Okay? Exacto, porque no sabes llevarte bien contigo mismo y llevarte bien con las personas, entonces solamente crees, y lastimosamente aquí ha pasado. Históricamente se le apuesta todo al coeficiente intelectual, claro, a las herramientas académicas, y de pronto tenés tus 4 títulos universitarios, pero una vida en crisis. Claro. Pero sos infeliz. Porque emocionalmente no estás preparado. No estás preparado, no sabes cómo canalizar. Cuando te sentís triste, no sabes cómo expresar tu tristeza. Porque tendemos, quizás eso es un problema, tendemos a cuando tenemos una crisis o cuando nuestros hijos, y empezamos desde pequeño, por eso voy a los niños, tienen una crisis o tienen un problema, tratamos de negarlo, decir, no, eso no es importante, eso no pasa, no te está pasando, no te peleaste con el niño, no estás sintiendo eso. Entonces, no penses en eso. Entonces no nos preparamos, en vez de asumir el problema, decirle, bueno, ok, tuviste este problema, te pasó esto, ¿cómo lo vas a resolver? No les enseñamos, o sea, no aprendemos. Nosotros adultos, pues ya a veces podemos aprender el camino, otras veces no aprendemos. Otra vez aprendemos a golpes, pero no nos enseñan a cómo solucionar y a afrontar y a asumir. Bueno, si tiene solución, entonces encontremos la solución. Claro. Si no tiene solución, ya es una realidad, asumámoslo de que no podemos hacer nada, pero continuemos, sigamos adelante. Exactamente, y eso yo creo que es lo importante a rescatar en esto, y me encanta hablar siempre esto contigo, porque a veces no nos damos cuenta, y realmente podemos saber mucho académicamente, pero emocionalmente nos volvemos un 8, como por no decir otra palabra, pero nos volvemos un desastre. Entonces, por más estudios que podamos tener, si no tenemos esa parte emocional controlada, no vamos muy lejos. No nos conocemos a nosotros mismos, entonces queremos conocer el mundo, pero evitamos y le tenemos miedo a conocernos a nosotros mismos. Y eso es muy importante. Desde cuando hablamos de crisis emocionales hasta la violencia social, claro, la manera en la que yo puedo manejar mi ira, mi enojo, mis frustraciones, todo eso contribuye para tener una mejor convivencia. Principalmente estar en paz con uno mismo para poder estar en paz con las demás personas. Esa es la inteligencia emocional. Así debe ser, y vamos a hacer unos programas de inteligencia emocional para que la gente vaya entendiendo de qué se trata y cuáles son las partes, o digamos lo que compone una inteligencia emocional sana. Te agradezco enormemente, Leopoldo, ya tú sabes cómo vamos, ¿verdad? Bueno, sí, los números ustedes ya saben de que aquí aparecen en pantalla. Lo importante es ver, no importa el momento, la crisis que estés padeciendo en este momento,
veamos las crisis y no con el speech que ya está bastante triado como oportunidades, pero realmente es que eso son. Las crisis son oportunidades para que cuando nosotros decidimos cambiar, encontrar soluciones, poder fortalecernos, y lo que aprendemos y maduramos, eso es mejor que quedarnos eternamente llorando por la crisis, evitando o pretendiendo que no existe la crisis. Es natural, todos las pasamos y adelante, no es el fin del mundo. Bueno, yo me voy a un cortecito comercial, usted no se mueva que ya regresamos con más de Mujer Express. Buenos días amigos de Mujer Express, mi nombre es Antonio Joya, vengo de Academia Europea y ahora vamos a aprender algunas frases del idioma italiano. Si estamos viajando a Italia por primera vez y queremos preguntar si una persona habla español, podemos preguntar de la siguiente manera. ¿Lei parla spagnolo? ¿Lei parla spagnolo? ¿Lei parla spagnolo? Si queremos preguntar algo, tenemos que decir o una domanda, o una domanda, o una domanda. Para llegar al aeropuerto, debemos preguntar ¿come si arriva all'aeroporto? ¿Come si arriva all'aeroporto? ¿Come si arriva all'aeroporto? Bueno amigos, hasta aquí con algunas frases en idioma italiano. Recuerden que si están interesados en seguir aprendiendo este idioma, pueden buscarnos en las redes sociales como Academia Europea, contactarnos a los teléfonos 2263 4430. Arrivederci. ¿Has intentado una y otra vez aprender un idioma? No te des por vencido. La Academia Europea, a través de sus magníficos sistemas y sus calificados maestros, te ofrecen resultados reales en tiempo récord. Academia Europea, número 1 en idiomas. Es año nuevo, momento de resoluciones. Este año me voy de viaje a Europa. Este año consigo el acento. Yo quiero cantar los Beatles en el karaoke. Yo quiero que mi hijo sea bilingüe. Me gustaría trabajar en un call center. Para cumplir lo que te propones, necesitas idiomas. Inscríbete en Academia Europea para perfeccionar un idioma o aprenderlo desde cero en solo 4 meses. Academia Europea, número 1 en idiomas. Para terminar, amigos, nos acompaña Mayra de Espinosa de Cakes Natalis y vamos a hablar sobre unos cursos de modelado de flores que los va a impartir, ¿verdad? Sí, lo vamos a impartir. Buenos días. Un placer. Feliz año para feliz todos. Feliz año, feliz Navidad. Sí, que el niño Jesús le haya traído muchas cosas bellas. Sí, y hermosas. claro que sí. Primero Dios, que a usted también y a todo el staff del canal. Vamos a dar un curso este domingo 25 de 8 a 4 de la tarde en el Hotel Terraza. Es un curso de modelado de flores de fondant. De fondant. Aquí estamos iniciando como una academia, ¿verdad? Que vamos a estar calendarizados todo el año. Qué bueno, qué chévere. Para que las personas que ya pueden un poquito hacer pasteles, ¿verdad? Ajá. Puedan ellos con nuestro curso implementar más su decoración. Oye, qué alegre. Pero ven acá, para hacerlo tienes que, por ejemplo, a mí se me quema el agua. Entonces yo sí tengo serios problemas para hacer pasteles. No, el curso no es de tortas. No es de nada, tortas. solamente de modelado. Solamente de flores. es de En modelado. este caso vamos a enseñar a hacer las orquídeas, la rosa, los cartuchos, que esos son, como yo estoy tan fojeada en los pasteles de boda, ¿verdad? Claro. Que es lo que más piden las novias a la hora de casarse. Ahora, tienes que tener un poco de conocimiento Pues de no, fondant. empezamos desde cero. Ok. Desde cero se les va a empezar a explicar qué es el fondant, Ok, ¿cómo se ¿verdad? hace? Cómo se hace el fondant, correcto, qué usos tiene. El curso también va a tener, nosotros vamos a entregar todo el material. Okay. Incluye todo el material. El costo es de $110, incluye material completo. Además un refrigerio, un almuerzo, claro, y el diploma, ¿verdad? Claro, porque es muy importante que cuando hoy generalmente en todas las empresas de comida, claro, todas las personas quieren ver un cartón en claro, ¿verdad? Saber qué especialidad tiene su empleado. Así que nosotros como Cakes Natalis, que estamos dentro del mercado desde el 2001, claro, ya estamos con un gran
Ahora, prestigio. el fondant, hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay diferentes tipos. El que nosotros le vamos a enseñar es el de glucosa. El de glucosa. El de glucosa, que ese está ya comprobado porque hay que es Natalie, ¿verdad? A la hora de entregar nuestros pasteles, que tiene durabilidad. No se llora, porque acordémonos que aquí llueve un día, otro día no llueve, hace mucho calor, es mucho frío. Entonces ya es un fondant comprobado. Porque el otro, ¿cómo es? Es el de marshmallow. Ok. Hay de marshmallow también, pero ese también nosotros lo fuimos descartando hasta que nosotros fabricamos nuestro propio fondant y empezamos a ver también por qué el fondant no se podía utilizar en los adornos, porque mucha gente me decía, ay, no sé qué, eso no es para adornos. Y sí, se puede hacer flores, se pueden hacer novios. Se pueden hacer una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas, claro. Y lo bonito del fondant es que da movimiento. Sí. Si nosotros utilizáramos la técnica anterior, que era el pastillaje, ¿verdad? Y la pasta de goma, eso es demasiado duro. Entonces, queda estática la flor. En cambio, del fondant da como que fuera una flor verdadera. Entonces ese empezamos el domingo 25, de 8 a 4 en el Hotel Terraza. Se necesita que depositen el 50%, ¿verdad? Claro. Y el día del evento, el resto. Ya para febrero vamos con otro calendarización. Por ejemplo, en febrero tenemos planificado cómo decorar un cake de Frozen, que es en la película que está de super moda. Ay, la locura con la niña, locura, ¿verdad? Ya viene la película 2, ¿verdad? Pero entonces, en este caso, para que le quede claro a la gente, si usted nunca ha trabajado con fondant, no importa, porque se lo van a enseñar desde correcto. cero. Nosotros la vamos a enseñar desde un inicio y lo que queremos es que las personas tengan ya firmeza en sus conocimientos, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo voy a salir del curso y voy a practicarlo. Claro que se necesita práctica, ¿verdad? Ya en la casa de uno, porque es como una ensayo y error. Exactamente, es hacer, repetir, pero nosotros es un curso bien completo, es prácticamente 100%. En la práctica, ¿verdad? No es nada de estar uno ahí copiando, nada, no, que es hacerlo el alumno. Y al final se va a forrar cada uno un pastel que se le va a entregar un Durapax y van a tener su producto terminado al final del día. ¿Y tienes un máximo de cupo? Pues tenemos un máximo de cupo de 30 personas, así que los invitamos porque ya el cupo se nos está llenando. Claro. Y es de aprovechar, ¿verdad? Ahorita por la época necesitamos algo nuevo, innovar, siempre tenemos que estar innovando. Siempre hay que actualizarse, más empezando el año. Exacto, porque eso también los propósitos. Hay muchas amas de casa que quieren trabajar y no pueden salir, ¿verdad? Claro. Fuera de su hogar. Entonces ahí pueden trabajar ellas en su casa, ¿verdad? Tener sus clientecitos que pueden contactarlos por medio de Facebook, como nosotros hacemos. Y eso es una opción y un negocio seguro, ¿verdad? Seguro. Yo quiero que a la cámara nos den los teléfonos, ¿dónde puede llamar la gente? Los teléfonos, el 25 16 70 71, el 7840 3023 y nos pueden contactar en Facebook como Cakes Natalie para darles una explicación completa. Sencillito, no tiene pérdida. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Yo me tengo que despedir, agradecerle por supuesto a De Perlas por los accesorios y a Noah's Beauty Salon por el peinado y el maquillaje. Nos vemos mañana, 11:30 de la mañana, Mujer Express por Canal 21.